Es Marcos Puig de Fábregas, joven y prometedor esquiador de fondo jacetano que sueña con disputar unos Juegos Olímpicos de Invierno representando a España. Pues para conseguir ese sueño, en 2013 Marcos emigró a Noruega para avanzar en esa preparación. Quiere ser el tercer aragonés que compite en unos Juegos tras Emiliano Morlans y Jorge Ruiz. En una de sus recientes estancias en el Pirineo aragonés estuvimos con él. Ya desde pequeño, un poco por tener un padre que se había dedicado al esquí de fondo y mi madre que se dedicaba al esquí alpino, pues cada fin de semana tocaba hacer una de cada cosa, ¿no? Para tener a los dos contentos. Y ya a los 14, 15 años, pues me empezaba a molar el esquí de fondo, me empezó a gustar y al final mi decisión de ir a Noruega fue por optimizar el entrenamiento a tope, al 100%. Lo que más me gusta es la idea que tienen del deporte de ese país, el valor que le dan y la conciencia social que hay ahí. En Noruega, como hay tanta gente que está en la misma situación que yo, que está entrenando mucho y aún no ha conseguido llegar a ese nivel para poder vivir de ello, pues hace ahí una cultura de que todos tenemos que estar pues, con algún trabajo, también estudiando. Las cosas van bien y la verdad es que muy a gusto entrenando y encontrando cada vez mejor. Y también muy en cabeza que al final lo importante es ir muy bien el año que viene. Probar los entrenamientos, ver dónde está un poco el límite y ver cómo conseguir estar en forma y ver qué he hecho, ¿no? Para aprenderlo para el año que viene. Al final se hace un poco la selección natural, ¿no? Porque al final es lo que interesa es ir ahí el que está mejor en forma y el que va a ir más rápido. La imagen idílica es conseguir llegar a representar a mi país en los Juegos Olímpicos y sobre todo a nivel de Copa del Mundo y poder estar a un nivel, pues en un top 10, top 5, eso es muy ambicioso y a largo plazo, pero al final eso es lo que hay que atinar.